Listo, vamos a ver. Señor, acá, Jefferson, acá. Presente, Inge, buenas tardes. Ángel Cal. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Camoes. Presente, Inge, buenas tardes. Paul Catoto. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ángel Chorros. Presente, ingeniero, buenas tardes. Chorros Ángel. Ya. Mario Chuquimarca. Chuquimarca. Carlos Enríquez. Presente, ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Enríquez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Giovanni Isa. Giovanni Isa. Yumbe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero, Sí. Enríquez Edwin, sí le puso presente, porque no me contestó. Edwin, ¿qué? Edwin Enríquez. Sí, Sí, sí está. gracias. Silvio Yumitingue. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Logacho. Presente, Inge. Buenas tardes. Juan Carlos Lucumi. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Paul Madrid. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Okay. Cristian Maldonado. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Denis Martínez. Denis Martínez. Carlos Morales. Carlos Morales. Presente. Buenas tardes. Presente, Carlos Morales. Ya, listo. Alex Mencio. Presente, Inge. Buenas tardes. Inge, buenas tardes. Disculpe, Isa Yanes, por favor. Ok, Verónica Naranjo. Gracias. Presente, Inge, buenas tardes. Cristian Narváez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Guillermo Núñez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Javier Ortega. Presente, Inge, buenas tardes. Alex Pereira. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Andrés Pineda. 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 Carlos Ponce. El compañero. Ingeniero, buenas tardes. Ponce, ¿sí está? Sí, ingeniero, presente. Buenas tardes. Creo que lo mandaron a quinto. Voy a averiguar. Ramiro Proaño. Presente, ingeniero. Ramiro Proaño. Carlos Quera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Yeah. Ingeniero, muy buenas tardes. Javier Navarro, presente, del la. No estamos en el lado. Todavía no vamos por el lado. Por favor, ingeniero, muy buenas tardes. Disculpe, yo sí estoy aquí en este. ¿Quién es usted? Martínez, por favor, ingeniero. Se atrasó el bus. Yeah, Ingeniero, buenas tardes. Chucky Marca también, por favor. yeah, no llegamos ahí todavía. Chucky Martín. Sí, está aquí por correr. Listo. Gracias. Kilka. Presente. Anderson Quinaloa. Presente. Darwin Sangucho. Sangucho sí está, ya lo vi. Presente, Inge. Darwin Sangucho. Daisy Silva. Presente, Inge, buenas tardes. Nelson Tixel. Presente, muy buenas tardes. Ángel Vega. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Y Jonathan Veintimilla. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bien, estos son del paralelo B. Ya voy con el paralelo A. Por favor, ¿quién es el presidente de este paralelo? Ingeniero, buenas tardes. Por favor, Pineda del paralelo B.
Ya, ¿quién es el presidente de este paralelo, por favor? Les envié un correo, pero nadie me contestó. El presidente, ¿no hay presidente? Sí, Inge, buenas tardes. Estábamos conversando y algunas personas le estábamos opinando en designar al compañero Edwin Enríquez. Edwin Enrique, ¿se encuentra presente? Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Está de acuerdo? No hay problema. Bien, muchas gracias. Edwin Enrique será el presidente. El Señor- paralelo. Ya, sí, señor Enrique, entonces cualquier cosa alguna comunicación me puedo comunicar con usted para que le comunique a sus compañeros. Seguramente tienen algún grupo de WhatsApp o algo. Ya, no hay problema. Y otro favor, en el CIGE, usted tiene que colocar unos vistitos en el seguimiento del sílabo. Hay una opción que dice seguimiento de sílabo a profesores. Ya. Y solamente es ir poniendo unos vistitos ahí a los temas que ya se han revisado. O sea, ese tipo de información es como ustedes nos están dictando las clases o qué tipo de... No, solamente es cada semana los contenidos que se han impartido ya. Solo se le pone un vistito ahí, verificando de que sí, que esos temas ya se trataron en clase. Ya, listo. Ya, gracias. No hay problema, ingeniero. Muchas gracias. Estamos con el paralelo B, Chimbolema, Marco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gerson Cunalata. Presente. Paul Grefa. Presente, ingeniero. Washington Guacho. Presente, ingeniero. Cristian Gualichico. Presente, ingeniero. Edison James. Presente, ingeniero. Okay. Marco Micho. Marco Navarrete. Presente, ingeniero. Javier Navarro. Presente, Inge. Gracias. Javier Navarro. Sí. Esteban Ninahuelpa. Presente, Inge, buenas tardes. Wilson Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Juan Rangel. Presente, Inge. Buenas tardes. Jonathan Torres. Presente, Inge. Buenas tardes. Nelson Vizcarra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ernesto Yazán. Sí, ingeniero. Listo. ¿Quién es el presidente de este paralelo? ¿O a quién eligieron? ¿A quién? No hemos elegido a ninguno, Inge, todavía. Bueno, elijamos a uno rapidito aquí, a ver. ¿Quién puede Paralelo, ¿qué dice ahí, ingeniero? No, paralelo A. Estamos en el paralelo A ahorita. ¿Quién podría ser? Señor Grefa, ¿qué puede ser usted? Dame. ¿Ah? Jami. El señor Vizcarra, por ejemplo, puede ser. Bueno, ingeniero, no hay problema. Ya, el señor Vizcarra queda presidente. Muy amable por su gestión. De nada, Inge. Igual, cualquier cosa de información, yo le comunico a través de usted se comunica con sus compañeros por el grupo de WhatsApp. Y lo mismo, en el CIGE hay que colocarnos distintos a los temas que hemos ido tratando en cada semana, nada más que eso. Ya, Inge, no hay problema. Ok, muy amable, gracias. De nada, Inge, gracias. Bien, entonces, ¿alguien me faltó por la lista? Todos están entonces, perfecto. Bien, vamos entonces a empezar con la clase. Ustedes saben que nosotros tenemos que correr aquí por la cantidad de contenido que tenemos. Bien, el tema que tenemos para la clase de hoy es sumamente interesante. Y créanme que si hasta ahora han aplicado el Excel, aquí lo van a tener que aplicar más todavía. Porque las distribuciones de probabilidad, que es el tema que nos corresponde el día de hoy, se hacen muy fácil resolverlos con el Excel. Si lo intentamos hacer de forma manual o a través de tablas, que también se puede hacer,
se demoraría un poco más. Igual se resuelve, pero se demoraría un poco más. Entonces, el Excel es una herramienta muy útil a la hora de trabajar con distribuciones de probabilidad. Muy útil. Prácticamente todas se pueden manejar a través del Excel. Entonces, hay que prestarle mucha atención a lo que vamos a revisar hoy, que son las distribuciones de probabilidad. Entonces, los objetivos de este encuentro son los siguientes: realizar y graficar en Excel distribuciones de probabilidad discreta, interpretar las distribuciones de probabilidad continua mediante cálculos de área bajo la curva de la distribución, aplicar las distribuciones de probabilidad a la resolución de casos prácticos que implican toma de decisiones. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Bien, ya nosotros en la clase anterior vimos los conceptos fundamentales de probabilidad, las reglas principales para calcular probabilidad y algunas técnicas que nos ayudan a nosotros a realizar los cálculos de probabilidad, como son las tablas de contingencia, los diagramas de error. Una distribución de probabilidad es una lista de todos los posibles resultados que se pueden dar en un experimento, con su respectiva probabilidad asociada a ellos, a cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad en el lanzamiento de un dado de que salga un 1, por ejemplo? Un sexto. Un sexto. Un sexto, correcto. Un sexto. Un sexto porque solo hay un 1 de 6 posibles resultados. Sí. Y la probabilidad de que salga un 2 va a ser un sexto también, igual que salga un 3. Entonces, si yo me hago aquí una tablita, y fíjate que yo la estoy haciendo a mano, pero este en Excel es muy rápido. 0, 1, perdón, 0 no. En el lanzamiento de un dado no hay 0. Pero en otros casos sí los hay. En otros experimentos. Entonces, si yo me hago aquí una tablita y le coloco valores a X, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y le coloco el valor de probabilidad aquí, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Es decir, ¿qué es lo que dice aquí? Coloqué todos los valores, todos los posibles resultados que se pueden dar en el experimento del lanzamiento de un dado con su respectivo valor de probabilidad asociado a cada uno de ellos. Esto que está aquí, que yo lo puedo enmarcar como una tabla, es una distribución de probabilidad. Es decir, una lista de todos los posibles resultados que se pueden dar en un experimento con su respectivo valor de probabilidad. Es decir, no es una sola probabilidad, sino un listado de todos los posibles resultados de un experimento con su valor de probabilidad. Entonces, esta distribución de probabilidad tiene, y todas las distribuciones de probabilidad tienen las siguientes características. Primero, cualquier valor de probabilidad tiene que encontrarse entre 0 y 1, inclusive. Es decir, que puede valer 0 y puede tomar el valor de 1. Ni menor que 0 ni mayor que 1. Todos los valores de probabilidad están entre 0 y 1. Los resultados son mutuamente excluyentes. Significa que cualquiera de estos resultados no puede ocurrir de forma simultánea. O ocurre lo uno o ocurre lo otro. La lista es exhaustiva. Por lo tanto, la suma de las probabilidades de los diversos eventos es igual a 1. Observen que en el lanzamiento de un dado, los resultados son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Si usted suma cada uno de estos resultados de probabilidad, entonces la suma de todo esto da 1. 6 veces un sexto nos da 1. ¿Ven? Entonces, eso es lo que es una distribución de probabilidad. Por favor, hay un perro ladrando ahí, no sé si podrían apagar el micrófono. Gracias. Entonces, hay 3 distribuciones de probabilidad discreta y 3 distribuciones de probabilidad continua. Nosotros vamos a ver las 6. De hecho, cuando ustedes ya estén en sexto nivel
que darán estadística y procesos estocásticos, posiblemente conmigo mismo. Nosotros vamos a revisar esto con mucho más detalle, ¿no? Pero ahora tenemos que hacer una revisión de esas 6 distribuciones de probabilidad. Les decía que hay 3 distribuciones de probabilidad discreta y 3 distribuciones de probabilidad continua. ¿De qué depende de que sean discretas o continuas? De la variable aleatoria con la cual se está trabajando. Si la variable aleatoria X toma valores discretos, es decir, números por lo general enteros, perfectamente separables entre sí, pues entonces la variable se denomina discreta. Por lo general, esa variable es el resultado de conteos, experimentos en el que se realizan conteos. Y cuando la variable aleatoria toma valores continuos, es decir, producto de alguna medición, y donde la variable, donde esa variable puede tomar cualquier valor, incluyendo valores decimales, en el que no son perfectamente separables uno de otro esos valores, es decir, que podría tomar cualquier valor dentro de un rango o intervalo, entonces la variable se le denomina continua. Si la variable es continua, la distribución con la cual se trata es una distribución de tipo continuo. Y si la variable es discreta, pues entonces la distribución también se denomina discreta. Ok, entonces vamos con las primeros con las distribuciones de probabilidad discreta. La primera que vamos a ver es la distribución de probabilidad binomial. Una de las distribuciones que más se usa en estadística. Por lo general se usa bastante la distribución binomial conjuntamente con su gráfico, que también vamos a aprender a hacer los gráficos de la distribución. Y todo eso con Excel. Entonces, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que se presenta con mucha frecuencia. ¿Cuáles son sus características? Y ojo, señores, por favor, y aquí sí toman nota, ponen un asterisco, alguna cosa. Lo más importante de lo que van a ver el día de hoy son estas características de aquí. Y ya les voy a decir por qué. Porque cuando les salga un problema, usted tiene que identificar algunas de estas características en el problema para saber si tiene que aplicar binomial o no. Si no logra identificar estas características, no va a saber si se puede usar binomial u otro tipo de distribución. Entonces, fíjense, las características son las siguientes. Primero, se dan 2 categorías mutuamente excluyentes, éxito o fracaso. Ojo con esto. Se dan 2 condiciones siempre en este tipo de distribución, éxito o fracaso. Y las 2 cosas son mutuamente excluyentes. Quiere decir que no pueden ocurrir al mismo tiempo. O ocurre el éxito o ocurre el fracaso. Segundo, la variable aleatoria, que normalmente nosotros la identificamos como X, y que puede tomar diversos valores, como por ejemplo 0, 1, 2, y así sucesivamente. La variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. Tercero, y posiblemente la más importante de las características, la probabilidad de éxito y fracaso es la misma en cada ensayo. Esto es ya, creo que lo que le pone el sello de que esto es probabilidad binomial. Y cuarto, los ensayos son independientes, es decir, lo que ocurra con un evento no implica absolutamente nada para que ocurra un siguiente evento. Si estas 4 características se cumplen, yo estoy en presencia de una distribución de probabilidad binomial. ¿Ok? Entonces, esas características hay que ponerle un asterisco por ahí. De importante. La probabilidad binomial tiene una fórmula que es la que ustedes están viendo en pantalla ahorita. Es nsx por pi elevado a la x por 1 menos pi elevado a la n menos x. Bien. ¿Qué implica la fórmula esta? Implica, en primer lugar, una combinación. Esto que está aquí es una combinación que ustedes ya lo vieron en la clase anterior y ya vi que lo estuvieron haciendo de forma correcta con el Excel, porque el Excel tiene esta función para calcular combinaciones. Pi, ahora viene en detalle aquí, esta pi que está aquí no es la constante matemática que nosotros conocemos. No es 3.1416, nada de eso. Pi es un símbolo que se utiliza aquí para indicar el valor de la probabilidad. ¿Ok?
Cuando usted vaya a sustituir el valor de pi, lo que coloca es la probabilidad que normalmente nos van a dar de datos. ¿Ok? Así que esto sería una combinación nsx por pi elevado a la x por 1 menos pi elevado a la n menos x. X es el valor que va tomando la variable aleatoria, que puede tomar diversos valores. Y n es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Por ejemplo, 5% de los engranajes de tornillos producidos en una fresadora automática de alta velocidad se encuentran defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que en 6 engranajes seleccionados ninguno se encuentre defectuoso? Exactamente 1 se encuentra defectuoso, exactamente 2, exactamente 3, exactamente 4 y así sucesivamente hasta 6. En conclusión, a ver, ¿por qué sabemos que esto se puede resolver mediante una distribución binomial? Primero, dice 5%, aquí está el primer detalle importante aquí. 5% de los engranajes de tornillo que produce una fresadora se encuentran defectuosos. Es decir, que si yo meto la mano al azar y saco cualquier tornillo, la probabilidad de que ese tornillo salga defectuoso es del 5%. Meto la mano y saco otro y la probabilidad de que ese otro que salga defectuoso también es del 5%. Vuelvo a meter la mano, saco otro y la probabilidad de que ese tercero sea un tornillo defectuoso también es del 5%. No estoy asegurando que va a salir defectuoso, solamente estoy diciendo que la probabilidad de que salga defectuoso es del 5%. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que para cualquier extracción, cualquier evento que se produzca aquí, la probabilidad siempre es la misma, equivalente al 5%. Ya por ahí tiene la primera característica de la binomial. Luego, se dan dos eventos mutuamente excluyentes, éxito y fracaso. ¿Cuál es mi condición de éxito aquí? A ver, por favor, si pueden activar el micrófono. Que no salga defectuoso. No, todo lo contrario. Mi condición de éxito es, mira lo que te están preguntando aquí, ¿cuál es la probabilidad de que en 6 engranajes ninguno se encuentre defectuoso? Exactamente uno se encuentre defectuoso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando en la probabilidad? Que salga defectuoso. Esa es mi condición de éxito. La condición de éxito tiene que ver con lo que se está buscando en el cálculo de la probabilidad. Ojo con eso, por favor. Y esto sí es importante lo que le voy a decir ahorita. El éxito y el fracaso aquí no están asociados con algo negativo o positivo. Es decir, el éxito no tiene que ser necesariamente algo positivo, ni el fracaso algo negativo. No sé si me explico. El éxito tiene que ver con lo que se está buscando en la pregunta. Y como aquí yo quiero buscar la probabilidad de que salga defectuoso, mi éxito es que salga defectuoso. Mi fracaso es que salga en buen estado. ¿Está claro esa parte ahí? Entonces, cuando usted quiera saber qué cosa es el éxito y qué cosa es el fracaso, diríjase a la pregunta. ¿Qué le están preguntando? Y ahí va a saber cuál es su condición de éxito. No tiene que ver con que algo sea positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, mi condición de éxito es eso. Entonces, aquí hay 3 formas de resolver este ejercicio. Número 1, a través de la fórmula esta que está aquí, a través del Excel, que tiene su función de distribución binomial, usted coloca en el Excel igual distribución binomial y le aparece esta función como está indicada aquí. Esto lo voy a indicar cuando haga la clase asincrónica. Cómo hacer toda esta tablita de aquí. Y esto es muy rápido. Usted nada más que solamente coloca la fórmula en la primera celda, la arrastra y se calcula para todito. Esto es una cosa de menos de 2 minutos. Entonces, tenemos 3 formas de hacerlo. La fórmula, el Excel y una tabla. Esta tabla, por favor, anoten por ahí que está en el apéndice B9 del libro. Eso está al final. Al final del libro hay unos apéndices. Y en esos apéndices están estas tablas que ya tienen calculadas las probabilidades de binomial. Se puede hacer por las 3 partes. Usted puede incluso imprimir esas tablas. Sería bueno que las imprima y las tenga ahí para que le facilite los cálculos. ¿Okay? En caso de que el Excel le falle, tiene la tabla. Y si no, la puede hacer por la fórmula. Esta fórmula se puede resolver con una calculadora normal de bolsillo. Entonces. Ingeniero, una preguntita. ¿Las tablas dónde dijo que las encontramos? En el libro, al final, en los apéndices. Creo que es el apéndice B9, si no me equivoco.
Pero ahí le dice, incluso en el capítulo del libro le dice a dónde tiene que dirigirse y todo. Esto que estamos viendo de distribuciones de probabilidad está en el capítulo 6 y 7 del libro. Y estas tablas están ahí también. Esto solamente es un extracto de la tabla. La tabla es mucho más grande que esto. Entonces, aquí están las características de la binomial. Primero, probabilidad constante. Segundo, se dan dos condiciones, éxito y fracaso. Tercero, los eventos son independientes, es decir, que el tornillo número 3 salga defectuoso. ¿Eso implica para que el tornillo número 4 salga defectuoso? ¿Hay algo que lo condicione? No, ¿verdad? Por lo tanto, los eventos son independientes. Pues si yo identifico esas tres características, pues yo digo, esto hay que hacerlo por binomial. Voy al Excel, me hago una tablita como esta. Fíjense que puse valores del 0 al 6. ¿Por qué? Porque se van a extraer, porque son 6 tornillos en total, es decir, el tamaño de la muestra es de 6. El 0 siempre hay que incluirlo aquí en las distribuciones porque el 0 lo que indica es que ninguno esté defectuoso. Observe que aquí le dice que en 6 engranajes ninguno esté defectuoso. Esto equivale a que X toma el valor de 0. De ahí si me piden que 6 estén defectuosos, tomaría este valor de probabilidad. Aquí se obtienen los valores de probabilidad. Conclusión. Fórmula, Excel y tabla. Las tres cosas les voy a indicar en la clase asincrónica con Excel. Bien, aquí hay otro ejemplo que es la misma distribución binomial, pero aplicando algunas funciones acumuladas. Por ejemplo, dice, en el ejemplo anterior, determine la probabilidad de que cuando más 3 engranajes resulten defectuosos. ¿Cuándo más? Cuando más significa que como máximo 3 engranajes salgan defectuosos. Pero fíjense que eso matemáticamente, esto que está dicho aquí con palabras, matemáticamente se escribe como la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Es decir, para calcular probabilidad de X menor o igual que 3, tengo que sumar la probabilidad de X igual a 0, más la probabilidad de X igual a 1, más la probabilidad de X igual a 2, más la probabilidad de X igual a 3. Es decir, tendría que sumar desde aquí hasta aquí. Es la misma tabla anterior, pero ahora me cambian la pregunta. No me dicen exactamente 3, sino cuando más 3. Y eso matemáticamente se escribe así y se calcula de esta forma que está aquí. Es cuestión de poner una función de suma en el Excel y sumar estos 4 valores que se encuentran aquí. A esto se le denomina distribución binomial acumulada. Y esta función acumulativa se puede aplicar a cualquiera de las siguientes distribuciones que vamos a ver a continuación. No solamente para la binomial. Se puede aplicar para todo. Bien, la segunda distribución de probabilidad discreta que vamos a revisar es la distribución de probabilidad hipergeométrica. Esta distribución se usa cuando los experimentos o el problema que le plantean resulta ser un experimento sin reemplazo. ¿Qué es un experimento sin reemplazo? Es un experimento en que yo voy extrayendo objetos o cosas de una población y no los vuelvo a reintegrar a la población. Bien, por ejemplo, lo voy a explicar rapidito aquí, no quiero extenderme mucho, pero si usted tiene una urna y en esa urna hay 5 bolitas negras, o sea, 3 bolitas negras, y vamos a poner que hay 2 bolitas rojas. Bien, ¿cuál sería la probabilidad de que yo en una primera extracción, vamos a ver, por ejemplo, se le voy a poner peso 1, en una primera extracción saco una bola negra? Dígame. 3/5. 3/5, correcto. ¿Y cuál sería la probabilidad de que en una primera extracción yo saque una bola roja? 2/5. 2/5. Ok. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad que en una segunda... ahora vamos a ver lo que pasaría en una segunda extracción. Una segunda extracción. Pero vamos a poner el caso de que en la primera extracción me salió una bolita negra.
2/4. Me salió una bolita negra. Por lo tanto, ya como la saqué de ahí, metí la mano al azar y saqué una bolita negra, luego ya no la vuelvo a reintegrar a la urna. Entonces me queda 2/4 para sacar una segunda bola negra. ¿Ok? Ok, pero vamos a suponer que no fue una bola negra la que primero salió, sino una bola roja. ¿Cuál sería la probabilidad de que en la segunda extracción me salga una bola negra? 3/4. 3/4. Todavía me quedan 3 bolas negras, pero no tengo 5 bolas, sino 4 que me quedan ya, porque una salió y no regresó al grupo. Entonces, fíjense cómo todas estas probabilidades empiezan a cambiar. No son iguales. Y la misma situación se va a dar si la primera bolita que salió fue roja. ¿Qué pasaría con la segunda extracción? Entonces, esas probabilidades van a cambiar. A este tipo de experimento en que yo voy sacando cosas aquí, bolitas en este caso de la urna, y no las regreso nuevamente, se le denomina experimento sin reemplazo. Cuando ocurre un experimento sin reemplazo, las probabilidades ya no se mantienen constantes como si ocurría con la binomial. Las probabilidades cambian de evento en evento. Entonces, ¿qué característica tiene esta distribución de probabilidad hipergeométrica? Primero, también se dan dos condiciones, éxito y fracaso. Por ahí eso es igual que la binomial. Segundo, también se contabiliza el número de éxitos o fracasos en una cantidad fija de ensayos. Por ahí tampoco hay diferencia con la binomial. Pero en cambio, lo que sí se diferencia de la binomial es que aquí la probabilidad ya no es constante, como sí ocurría con la binomial. Aquí la probabilidad cambia. Y por otro lado, los eventos no son independientes, son dependientes. Ustedes vieron ahí en el ejemplo de la urna, que lo que sucede en la segunda extracción depende de lo que primero salió, si salió una bola roja o salió una bola negra. Por lo tanto, los eventos aquí sí son dependientes. En conclusión, cuando se dan esas dos condiciones, que la probabilidad no es constante y los eventos son dependientes, se utiliza probabilidad hipergeométrica, distribución de probabilidad hipergeométrica. Esto de aquí es la fórmula. La fórmula involucra 3 combinaciones, 2 en el numerador y 1 en el denominador. Cada combinación tiene unos índices. Por lo tanto, lo más importante aquí es identificar estos datos que están aquí. S, X, N mayúscula, N minúscula y X minúscula. Entonces aquí les dice qué significa cada cosa. N mayúscula es el tamaño total de la población. S mayúscula es el número de éxitos en la población. En otras palabras, la población de éxitos. X es el valor de la variable aleatoria que puede tomar cualquier valor, 0, 1, 2, 3, dependiendo. Y N es el tamaño de la muestra o el número de ensayo. Y C es el símbolo de una combinación, como ya les dije hace un rato. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí están las características que ya hablamos hace un rato. El ejemplo es el siguiente. Una empresa de seguros hace planes para contratar este año a 5 analistas financieros. Hay un grupo de 12 candidatos aprobados y el propietario decide elegir al azar a quienes va a contratar. De los solicitantes aprobados, 8 son hombres y 4 son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de los 5 contratados sean hombres? Entonces, fíjense que esto es un experimento sin reemplazo, porque cuando se trabaja con personas y hay que elegir a un grupito de personas como candidatos para algo, por ejemplo, para ocupar una presidencia, para ir a hablar con la dirección de la empresa o alguna cosa. Si yo elijo a Juan Pérez, ya a Juan Pérez lo elegí. No lo puedo volver a meter dentro del grupo nuevamente porque ya fue elegido. ¿Sí me explico? Después, si elijo a María González, pues María ya fue elegida. No la puedo volver a meter en el grupo. Y esto pasa normalmente cuando se trabaja con elección de personas. Entonces, este tipo de problema es un experimento sin reemplazo. Por lo tanto, la probabilidad no es constante. Cambia de evento en evento. ¿Ok? En conclusión, este tiene todas las características de una distribución de probabilidad hipergeométrica. Los datos que hay que identificar aquí son los siguientes.
Y esto es lo más importante. N mayúscula. ¿Cuál es el tamaño de la población aquí? Por favor, activen el micrófono y me dice. ¿Cuál es el tamaño de la población? 12. 12, correcto. Ok, necesito la población de éxito. ¿Cuál es la población de éxito? 8. Ya. Para saber cuál es mi condición de éxito, tengo que ir aquí a la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de los 8 contratados sean hombres? Mi condición de éxito es que sean hombres. ¿Y cuántos hombres en total hay? 8. 8. Entonces, esa es mi población de éxito. Luego, necesito el tamaño de la muestra. ¿Qué muestra se va a sacar? 5 contratados. 5. ¿A cuántas personas se van a contratar? 5. A 5. Aquí le dice 5 analistas financieros. Entonces son 5. Ese es mi tamaño de muestra. Ok, y de esos 5, ¿cuál es mi condición de éxito? Es decir, que sean hombres. Según la pregunta aquí. 3. Entonces, ve, yo ya saqué estos datos. Si saco estos datos, todo lo demás es fácil. Usted coge y le dice al Excel, igual distribución hipergeométrica, y le sale una formulita como esta que está aquí. Y usted nada más que le tiene que poner los datos. Primero te pide el valor de X. Luego con punto y coma, después te pide el valor de N. Luego te pide el valor de S. Y luego te pide el valor de N mayúscula. Así de fácil. Y automáticamente te calcula esto de manera muy rápida. Muy rápida. Eso lo vamos a aprender también con el archivo de Excel y con la clase asincrónica. Bien, entonces aquí dice, distribución de probabilidad de Poisson. Esta es la tercera distribución que vamos a revisar discreta. Esta es interesante y déjenme decirle que quizás no se use tanto en estadística, pero sí en telecomunicaciones. Esta es una de las más importantes para nosotros porque lo que viene después, que son los procesos estocásticos, se manejan con una distribución de probabilidad de Poisson. Para telecomunicaciones e informática, la distribución de probabilidad de Poisson es básica, elemental. Entonces, ¿cuándo se utiliza la distribución de Poisson? Cuando se realiza el conteo del número de veces que ocurre un evento, pero durante un intervalo. Aquí la clave está en definir o en identificar que hay un intervalo. Si usted identifica que se contabilizan eventos por intervalo, entonces usted puede aplicar la distribución de probabilidad de Poisson. La fórmula de Poisson es muy fácil, muy simple. Es esto que está aquí. Mu elevado a la x por e elevado a la menos mu dividido entre x factorial. Mu es la media. La media de la distribución. Esa media se calcula multiplicando n por pi, que es el tamaño de la muestra, por el valor de la probabilidad. ¿Ok? E es el número de Euler, es la exponencial que tienen todas las calculadoras. Todas las calculadoras tienen la función e a la x. Entonces, esto lo puede resolver con una calculadora de bolsillo normal. Y el factorial también lo tienen todas las calculadoras. Sin embargo, nosotros no vamos a emplear ninguna calculadora aquí porque nosotros vamos a usar el Excel. Y además hay una tabla que también está en el libro, en el apéndice B5, perdón. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, en una distribución de Poisson con media de 4, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2? ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 2? Esto lo hacemos muy rápidamente en Excel también. Una tablita donde le doy, pongo aquí en una columna x, en otra probabilidad de x, le doy valores a x, en este caso solo de 0 hasta 2, y aquí le digo al Excel igual distribución de Poisson. En el Excel aparece como Poisson distribución, o sea, aparece al revés, no distribución de Poisson, sino Poisson.distribución. Eso le dice aquí al Excel, el Excel le va a pedir cuál es el valor de x, que en este caso sería este primer valor de aquí, cuál es el valor de la media, y le pide un acumulado. Eso ya le voy a indicar en la clase sincrónica cómo se coloca el acumulado. Solo hay dos valores para el acumulado, que es 0 y 1.
Entonces usted indica con 0, que es lo que vamos a manejar nosotros, arrastra la fórmula y le calcula esto aquí muy fácilmente. Si le piden para x igual a 2, es este valor que está sombreado en azul. Si le piden para x menor o igual que 2, sería sumar desde 0 hasta 2. Y para encontrar el valor de que x sea mayor que 2, entonces yo lo que puedo hacer es que a 1, recuerden que la suma de todas las probabilidades de aquí tiene que dar como máximo 1. Así que si a 1 yo le resto lo que está por debajo de 2, entonces me queda todo lo que está por encima de 2. Se aplica la regla del complemento aquí. Esta distribución de Poisson también se maneja con la tabla. Una tabla que está en el apéndice B5. Para esa tabla, lo único que necesitan es la media. ¿Ok? Con la media resuelven todo. Así que, o lo mismo pueden trabajar con la fórmula que con la tabla que con el Excel. Todo eso les voy a indicar luego. La otra distribución de probabilidad que vamos a ver, y ahora entramos ya en las continuas, ¿bien? Todas las que vimos anteriormente son discretas. Esta que vemos aquí son continuas. Es la distribución de probabilidad uniforme. Bien, la distribución de probabilidad uniforme es la más fácil de todas. De todas las 6 que vamos a ver, esta es la más básica, la más elemental. Ni se requiere Excel, ni se requiere calculadora por lo simple que es. Demasiado básica, por eso el Excel no tiene una fórmula para ella, porque es muy básico lo que van a ver aquí. Ahora, solo le quiero decir algo. A partir de este momento, cuando entramos en las continuas, todo cálculo, escúchenme bien, todo cálculo de probabilidad que se realice aquí corresponde a un área bajo la curva. Es decir, cualquier cosa de probabilidad que calculemos equivale a calcular un área bajo la curva. Por lo tanto, todas estas distribuciones continuas que vamos a ver a partir de ahora tienen un gráfico, tienen una curva. Y cualquier probabilidad que usted calcule corresponde a calcular un área. Da lo mismo como equivale a calcular un área. Entonces, esta distribución es fácil porque el gráfico de esta distribución, es un rectángulo. Y todo el mundo sabe calcular el área de un rectángulo. Sabemos que es la base por la altura. ¿Ok? Así que cualquiera sabe calcular el área de un rectángulo, por eso le decía que es demasiado fácil. La media de esta distribución, es decir, el valor que está en el centro de esta distribución, aquí está la media, se calcula como A más B. A son los límites de este rectángulo. ¿Bien? El límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, la media es igual a A más B sobre 2, que no es otra cosa que un promedio entre estos dos valores. La desviación estándar es la raíz cuadrada de B menos A elevado al cuadrado sobre 12. Siempre es sobre 12 aquí, esto es fijo. Bien. Entonces, y esto de aquí es la probabilidad. Observen que el eje vertical es el valor de la probabilidad. Y lo que va aquí en el eje horizontal es el valor que va a tomar la variable aleatoria X. Esto es la base y esto es la altura. Es decir, la altura es la probabilidad. Sería esta altura de aquí. Visto de forma de área. Y esto de aquí es la base de este rectángulo. Así que si yo multiplico base por altura, ya me da la probabilidad que equivale. Probabilidad equivale a calcular área. Por eso aquí le dice área. Altura por base. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? 1 sobre B menos A. ¿Y cuál es la base de este rectángulo? La diferencia entre B menos A. Observen. Entonces, toda el área contenida aquí dentro del rectángulo tiene probabilidad igual a 1. Recuerden que los valores de probabilidad nunca son mayores que 1. Entonces, toda esa área en naranja que está ahí tiene una probabilidad de 1. Ahora, sobre este rectángulo yo puedo calcular diferentes porciones de área, que eso es lo que nosotros vamos a calcular ahorita. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, una distribución uniforme se define en el intervalo de 2 a 5. ¿Cuáles son los valores de A y B? Bien, los valores de A y B son precisamente, este es el valor de A y este es el valor de B. Usted incluso después puede hacer el grafiquito este fácilmente. Aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 5. Este es el rectángulo. Aquí tiene que haber un valor de probabilidad que sería 1 sobre 5 menos 2.
Eso es así de fácil. Y aquí está calculado todo eso. Entonces, los límites son A, 2, B igual a 5. La media es igual a A más B sobre 2, que es 3,5. La desviación estándar se aplica con la fórmula que vieron hace un ratito, que era la raíz de B menos A elevado al cuadrado dividido para 2. Entonces podríamos calcular la media, la desviación estándar, todo eso podemos calcular. Y todo eso se puede hacer perfectamente en el Excel, porque son cálculos básicos, muy básicos. ¿Ok? Y el gráfico de la distribución es este que está aquí. Fácil. Es tan fácil que el Excel no tiene una fórmula creada para ello. Entonces, vamos entonces mejor con la distribución de probabilidad normal, porque la uniforme no va a tener ninguna complicación. La distribución de probabilidad normal, déjenme decirle lo siguiente. La distribución de probabilidad normal es posiblemente la más utilizada en estadística. Se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para muestreo, intervalos de confianza. Ustedes ya la vieron incluso cuando vieron el capítulo de muestreo. Se utiliza en muestreo, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza. Se utiliza en casi todo en estadística se usa esta distribución. Sin embargo, ya van a ver que para telecomunicaciones se usa otra más que esta. En conclusión, la fórmula de esta distribución es esto que está aquí. Es una fórmula, como ustedes pueden ver, bastante compleja. Es posiblemente la más compleja de las fórmulas con las que vamos a trabajar. Sin embargo, hay una buena noticia. No vamos a emplear esta fórmula. Hay otra manera de tratar a esta distribución. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene esta distribución? En primer lugar, tiene forma de campana. Observen. Es una campana que normalmente se le denomina campana de Gauss. Posee una cima, es decir, una cresta, que se ubica en el centro de la distribución. Es decir, aquí en el centro está la media de esta distribución. Luego, tiene un comportamiento asintótico, es decir, que decrece suavemente, pero nunca llega a tocar al eje horizontal. El eje horizontal se comporta como una asíntota de esta curva. Nunca la llega a tocar, es decir, que esta curva nunca se cierra con el eje. Y luego tiene una alta simetría, es altamente simétrica. Quiere decir que lo que pasa aquí de este lado es exactamente igual a lo que pasa de este lado. Toda el área contenida debajo de esta distribución vale 1. Pero como es simétrica y está dividida en dos partes, esta mitad vale 0,5 y esta otra mitad vale 0,5 de probabilidad. La suma de los dos da 1. ¿Ok? Entonces, esas son las características de esta distribución. Como les dije, no vamos a trabajar con esta fórmula. Lo que vamos a hacer es convertir a esta distribución de probabilidad normal en una distribución de probabilidad normal estándar. ¿Cómo se convierte una distribución de probabilidad normal en una distribución estándar? Esto en estadística se llama estandarización. Consiste en calcular un valor Z. Ojo, ¿qué cosa es Z? Una distancia con signo, aquí se los dice. Una distancia con signo entre algún valor X y la media de la distribución. Y digo con signo porque puede quedar aquí, de acuerdo a la diferencia que se provoque en el numerador, puede quedar negativo o puede quedar positivo. Si queda un valor positivo, lo único que indica es que esa distancia se encuentra a la derecha de la media. Si queda un valor negativo, indica que esa distancia se encuentra a la izquierda de la media. Entonces se calcula como X menos mu entre sigma. X es el valor que va a tomar la variable aleatoria. Mu es la media de la distribución y sigma es la desviación estándar. Por lo general nos dan la media de datos y nos dan la desviación estándar. Entonces es muy fácil calcular este valor Z. Miren que no es una fórmula simple. Hay otra forma. Bueno, una vez que calcules el valor de Z, usted se tiene que ir a una tabla. Esa tabla está en el apéndice B1, como le indica aquí. Que también está al final del libro. Cuando te dé el valor Z aquí, usted va y busca en la tabla, se desplaza en columna y busca el valor correspondiente. Por ejemplo, si da 1,5, me voy aquí. Si da 1,5 cerrado, me voy a la columna 0.00. Pero si me da 1.51, me voy a esta columna de acá. Si me da 1.52, a la siguiente y así sucesivamente. Todo depende de con cuántos decimales quede aquí el valor de Z.
Y este valor que se obtiene aquí ya es la probabilidad, que corresponde también a un área bajo la curva dentro del gráfico de la distribución de probabilidad normal. Esa es una forma de trabajar esto. La otra forma es hacerlo con el Excel, porque el Excel también tiene la función de distribución de probabilidad normal. ¿Ok? Así que es muy fácil. Y no tuve que usar la fórmula anterior. En conclusión, eso es estandarizar a una distribución de probabilidad normal. Aquí hay una red, miren, este es el gráfico que les estaba diciendo, la media está aquí en el centro. Hay una regla empírica que se aplica aquí que equivale a lo siguiente. La regla empírica dice que cerca del 68% de todo el área bajo la curva se encuentra una desviación estándar de la media más sigma. Es decir, el 68% de todo el área se encuentra una desviación de este valor de la media más el valor que tenga la desviación estándar. Alrededor del 95% de todo el área bajo la curva se encuentra a una desviación de 2 sigma, es decir, la media más 2 sigma o la media menos 2 sigma. Y casi, después dice casi el 100%, o sea, prácticamente toda, se encuentra una desviación de más menos 3 sigma, como ustedes pueden ver ahí. ¿Por qué dice casi? Porque recuerden que esta curva no se cierra con el eje X, es asintótica con el eje X. Por lo tanto, no es 100% todo el área bajo la curva, pero se considera prácticamente casi el 100%. Aquí le indica cómo calcular un área bajo la curva. Por ejemplo, aquí tenemos una media de 1000 y aquí tenemos un valor de 1100. Esto sería valores en dólares, de un problema que está ahí en el libro. La media de salarios de un grupo de trabajadores de 1000. Se quiere calcular cuál es la probabilidad de que cierto grupo de trabajadores ganen entre 1000 y 1100. Entonces yo lo que hago es calcular un valor Z. ¿Cómo calculo ese valor Z? Muy fácil. Aquí X sería este valor de aquí. Esto sería la media. Y el problema me da de dato la desviación estándar, que la desviación estándar para ese problema es de 100. Con eso aplico la fórmula. Z es igual a 1100 menos 1000 y eso dividido para 100. Me da un valor. Con ese valor me voy a la tabla, que fue lo que vieron el valor de 1,5 que vieron en la tabla anterior y me da la probabilidad que era 0.343. Y esta área que está aquí es precisamente el valor de probabilidad de que un trabajador gane entre 1100 y 1000. También lo puedo hacer con el Excel. El Excel tiene la función de distribución de probabilidad normal. Igual, me pide el valor de X, que en este caso es 1100, me pide la media, que en este caso es de 1000, me pide la desviación estándar, que es de 100, y aquí le pone un valor acumulativo, que puede ser de 1 o de 0. Ya después les voy a explicar en el Excel, en la clase sincrónica, por qué debemos poner un 1 aquí y no 0. ¿Bien? Entonces eso se lo voy a explicar con el Excel. Pero igual que calcula. Ahora, hay una diferencia entre lo que calcula el Excel y lo que calcula esta tabla, la tabla. La tabla calcula área entre la media y el valor de X, como ustedes pueden ver ahí en la región sombreada en morado. Pero el Excel no calcula así. El Excel calcula desde aquí hasta abajo. Todo. Por lo tanto, si yo quiero solo esta área que está sombreada aquí, el valor que me entregue el Excel, este de aquí, 0.8413, le tengo que restar 0,5. Es decir, a este valor del Excel le tendría que restar 0,5. ¿Por qué? Porque el Excel no calcula entre la media y el valor de X, sino todo lo que está acumulado por debajo del valor de X. Eso también le voy a explicar luego, para no perder tiempo ahorita. Bien, aquí hay un ejemplo de cómo usar la distribución normal. Ustedes lo pueden revisar luego. Ahora le piden esta área de aquí entre 790 y 1000. Es decir, desde aquí hasta aquí, el área que está en rojo. Entonces, aquí se le indica cómo calcular, cómo usar la tabla y obtener este valor de 0.4821. Con la tabla es directo, con el Excel también hay que hacer una resta.
Esto también lo voy a explicar con el ejercicio grabado. Igual, otra forma de calcular el área, son diversas formas de calcular el área. Otra forma de calcular el área es que el área se encuentre comprendida entre dos valores, es decir, un valor que está a la izquierda de la media y otro que está a la derecha de la media. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer con la tabla? Calcular dos valores de z, uno para este valor de x y otro para este otro valor de x. Aquí vieron dos valores de z, menos 1,6 y 2. Entonces, se obtienen dos valores de probabilidad, uno para esta región de aquí, de la izquierda, y otro para esta región de aquí, de la derecha. Para calcular toda esta área de aquí, tengo que sumar estos dos valores. Los sumo y me da toda el área contenida aquí en el espacio morado que está aquí. ¿Ok? Aquí le indica cómo hacerlo. Son cálculos simples. Por cierto, una cosa que no les dije. La z puede quedar negativa o positiva, pero cuando usted va a la tabla a buscar el valor de z, no se maneja con signo negativo, todo con signo positivo. La tabla no utiliza signos negativos, solamente positivos. ¿Ok? Bueno, aquí hay otro ejemplo que ustedes lo pueden revisar. La distribución normal también se puede utilizar como distribución normal inversa. ¿Bien? Y el Excel también tiene. ¿Qué significa utilizarla de forma inversa? Que usted no va a calcular una probabilidad aquí, sino que aquí le dan la probabilidad y usted lo que busca es el valor de X que corresponde a esa probabilidad. ¿Ven? Entonces, aquí la incógnita no es la probabilidad sí me la dan de datos. La incógnita es el valor de X. Entonces, con esta fórmula de Z, nosotros podríamos despejar, haciendo un simple despeje matemático de esta fórmula, que es muy básica. Se puede calcular el valor de X. Esa es una variante. Y la otra variante es hacerlo a través del Excel. El Excel lo hace de forma directa también. Esto también le voy a enseñar en la clase de asincrónica. Esto es fácil, esto es rápido. Y por último, para acabar, la distribución de probabilidad exponencial. Me quedan un par de minutos, solamente le voy a decir. Esta es la distribución más importante para nosotros, porque esta es la que se usa en los procesos estocásticos. ¿Ok? Esta distribución está estrechamente relacionada con la de Poisson. Igual se maneja con un solo parámetro que se denomina ritmo y se representa con la letra griega lambda. El ritmo es el inverso de la media. Aquí se lo dice. Se parece mucho a la fórmula de Poisson, pero se trabaja con el parámetro de ritmo, que es lambda por E a la menos lambda por X. Es una fórmula bastante básica también. Con calculadora se hace muy simple. Sin embargo, en el Excel, y observen que la fórmula se maneja mejor como está planteada aquí. Estas dos fórmulas son lo mismo, pero se maneja mejor y la vamos a manejar mejor con la fórmula de abajo, es decir, 1 menos E a la menos lambda X. Esta es la que prácticamente vamos a utilizar de aquí, en esta forma de aquí. ¿Para qué? Para calcular directamente el área bajo la curva. Entonces, la curva es una forma exponencial, como esta, en la que usted puede calcular por debajo de esa curva cualquier área. El Excel la calcula y también la calcula esta fórmula de manera muy fácil que se puede hacer con una calculadora. Este ejercicio también lo voy a explicar ya realizado en Excel. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. No quiero demorarles más porque sé que tienen que entrar a otra clase y no quiero que se atrasen tampoco las otras clases. ¿Alguna pregunta adicional hasta ahí? Algunas cosas quedaron medias, pero Sí. bueno, en la nueva clase de sincrónica esa ya... Claro, yo entiendo. Fíjense que tengo que correr así porque nosotros tenemos demasiados contenidos, vemos 2 asignaturas en una sola y es sumamente complicado. Yo les entiendo. Pero en el Excel ya les explico con más detalle. Y ahí lo van a ver. Igual le dejo el archivo grabado y todo. Muchas gracias, ingeniero. Pase bien. Gracias, ingeniero. Que pasen bien. Tengan buen día. Muchas gracias, ingeniero.